Mi nombre es Daisy Karina Cristóbal Corpus y pertenezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, Unidad Académica Preparatoria número 2. Estoy en quinto semestre en el grupo F. En este video hablaremos acerca de la independencia y la reconstrucción nacional. Los temas que abordaremos los puedes observar aquí, de los cuales hablaremos uno por uno individualmente. Para comenzar con esta presentación debemos saber que la guerra por la independencia de México no se puede estudiar sin antecedentes, alejado del desarrollo de la historia universal y de la evolución del Imperio Español y sus colonias. Para comprender mejor todos estos acontecimientos hay que analizar esta lucha insurgente como una continuidad y una ruptura de 3 siglos de subordinación colonial, donde se expresan una serie de contradicciones tanto internas como externas. La Nueva España en el marco mundial. La Revolución de Independencia forma parte de un proceso a escala mundial que termina con el derrocamiento del orden feudal y la emergencia del capitalismo como sistema dominante. Una de las caras de tal proceso es la lucha entre las viejas potencias España y Portugal, empantanadas en el decadente sistema feudal, y de los nuevos países capitalistas impulsados por la Revolución Industrial. De diversas maneras, los países capitalistas buscaron promover la independencia de las colonias latinoamericanas. Las naciones capitalistas eran por aquellos tiempos una importante fuerza renovadora y revolucionaria. Es importante destacar la influencia que tuvieron las ideas del enciclopedismo y de la Ilustración. En América, estas ideas se unieron a la influencia del liberalismo español y del republicanismo estadounidense de Jefferson para encender la mente de los criollos. Todas ellas se abrieron paso a pensar de las prohibiciones y de las persecuciones de la administración española. La crisis del Imperio Español llega a su punto más grave con la invasión napoleónica a España en 1808. Provoca las abdiciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono, desquicia el sistema político metropolitano y pone en tela el juicio en carácter de las relaciones entre España y sus colonias americanas. La situación en Nueva España. Los últimos 40 años del siglo XVIII fueron de prosperidad para la Nueva España. Con esto son favorecidos por este desarrollo los dueños de minas, haciendas y los ricos comerciantes. Las reformas borbónicas eran orientadas a impulsar el comercio con España y sus colonias. Incluso entre las mismas colonias afectaron de manera muy importante el monopolio de las grandes comerciantes agrupados en los consulados de México y Veracruz. Los reyes españoles buscaban reducir el imperio de los comerciantes. Llegó al extremo de proporcionar en 1794 la creación de nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara, a pesar de la oposición de los viejos consulados, que venían afectados sus intereses. En cambio, los reyes de la Casa de Habsburgo apoyaron básicamente en el clero para mantener en calma a la Nueva España. Los Borbones, empeñados en fortalecer el Estado, limitando los privilegios de la Iglesia, y las sometían aún más al dominio real. La autoridad del virrey fue disminuida y se reorganizó el gobierno de las provincias. Una nueva inmigración española invadió el continente. Los recién llegados pasaron a ocupar los nuevos puestos en el ejército y en el gobierno, y otros se dedicaron al comercio para aprovechar la expansión económica. Los actores del drama. El sistema económico prevaleciente en Nueva España era de carácter exportador. De esta manera, tanto mineros como comerciantes exportadores formaban el grupo económico homogéneo en las últimas décadas del periodo colonial. Al lado de los sectores de comerciantes y mineros se encontraban los hacendados, los cuales eran grupos ligados al comercio interno, sobre todo en la agricultura. Estos hacendados habían obtenido jugosas ganancias entre 1779 y 1810. Debido a las alzas continuas experimentadas en los precios del maíz, la principal fuente de financiamiento de los hacendados fue siempre la Iglesia, la cual obtenía sus riquezas de varias fuentes, por ejemplo, la renta de sus propiedades, tanto rurales como urbanas, el diezmo, la administración de capitales por unos 45 millones de pesos, convenientes de capellanías, obras pías y cofradías, limosnas y de servicios parroquiales. La reforma impositiva, promovida desde España, había dado grandes dividendos a la corona. A inicios del siglo XIX, la Nueva España suministraba a la metrópoli 3/4 partes de todos los ingresos.
de las colonias. Por ello, la explotación colonial había llegado a su punto máximo. La promulgación de la Real Cédula de la Consolidación de Vales ordenaba la enajenación de todos los capitales de capellanías y de obras pías, y exigía que se hicieran efectivas las hipotecas, vendiendo las fincas con hipotecas vencidas. Así, la aplicación del derecho puso al borde de la ruina a muchos hacendados, pequeños propietarios y de la Reforma a la Revolución. Ante la ausencia de los monarcas responde la soberanía del pueblo. En los hechos, el poder real pasa a las juntas de ciudadanos que comienzan a conformarse para defender la nación. De esta manera, la clase media que domina todos los cabildos ven por primera vez la oportunidad de participar activamente en la vida política del país. La Conjura de Valladolid. Su plan consistía en formar un congreso constituido por vocales de las villas, que ascenso de la Revolución Popular, levantamiento de Dolores. La opresión de la que eran víctimas, su miseria e incultura, su falta de organización, convierte a su movimiento en súbito, anárquico y explosivo. Todo el pueblo bajo se une a las masas rebeldes y todos los intentos realizados por Allende para introducir en ellas las disciplinas y el orden militar fracasan. La Revolución del 1810. Por su compromiso social se trata de una rebelión campesina, a la que se unen los trabajadores y la plebe de las ciudades y los obreros de las minas, a los que tratan de dirigir unos cuantos criollos de clase media. Los decretos promulgados por Hidalgo no hacen más que expresar ese cambio en su postura y esa soberanía afectiva. Abroga los tributos que pesan sobre el pueblo, suprime la distinción de castas y por primera vez en toda América declara abolida la esclavitud. Con tal de poner un fin a la rebelión popular, José María Morelos escribe Descenso y fin de la Revolución Popular. Las Cortes Españolas en León, Cádiz. El 18 de marzo de 1812 se firmó en Cádiz la nueva Constitución española, la que reducía el poder del rey al poder ejecutivo. Las Cortes obtenían amplios poderes, proclamaban la soberanía popular, abolía la Inquisición, establecía la paridad de las colonias con la metrópoli y dividía a la Nueva España en 5 provincias, limitando el poder del virrey a una de ellas. El Congreso de Chilpancingo proclamó la independencia de México. Se dedicó a preparar una constitución adecuada para la nueva nación. De esta manera, el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán se promulga la primera constitución de la nación mexicana. En ella se abolía la esclavitud y a las distintas castas y se eliminaba el tributo que pensaban sobre los indios. La Constitución de Apatzingán, al igual que la de Cádiz, se basan en la Constitución francesa de 1700. La oligarquía criolla en el poder. Había logrado contener la revolución popular, pero tuvo que pagar un precio muy alto. Se había destruido la economía del país. Sin embargo, ahora los miembros de la élite colonial podían tomar una iniciativa de emprender reformas que los beneficiaran. La guerra hace que surjan otros grupos dominantes, el ejército, el cual sirvió para ir creando feudos de poder en algunas regiones por algunos personajes, que incluso algunos de ellos le disputaban al virrey el poder sobre sus provincias. El virrey Apodaca y la Real Audiencia se vieron forzados a jurar la Constitución de Cádiz. Para la Iglesia, la situación se tornaba muy grave y muchos funcionarios españoles empiezan a temer un movimiento promovido por el clero. Para evitarlo, se conforma el grupo denominado de la Profesa, que pretendía desconocer la Constitución de Cádiz y que el reino continuara gobernándose por las viejas leyes. En noviembre de 1820, Agustín de Iturbide es nombrado jefe del ejército que debería atacar a Vicente Guerrero en el sur, el cual logra la adhesión de los principales jefes militares, redacta
La Revolución de Independencia, la escena. La primera gran tarea que debió enfrentar y resolver México independiente fue la de buscar una forma de organización política y una forma de gobierno que la llevara a cabo. Esto tiene que ver con el hecho de que México para nada estaba peor capacitado que para conseguir la libertad política y la riqueza material, dado que jamás había sido ni libre ni rico y porque en gran parte aún las nociones de libertad y riqueza carecían de sentido para él. La coreografía. Durante estas épocas podemos decir que el gobierno federal no contaba con un ejército nacional, lo cual era así porque tanto los estados como los jefes regionales eran los que tenían mando sobre las tropas. Los jefes militares regionales eran aquellos personajes que con su prestigio, habilidad, tesón y maña movían a las 72 tropas reales. Las intervenciones extranjeras. El convulso periodo de 1821 a 1854, originado por la crisis económica y política, se estremeció aún más debido a las diferentes guerras que sostuvieron contra otros países. La Guerra de Texas. Para algunos mexicanos pendientes de la vida económica nacional, la situación de los estados colindantes con el sur norteamericano revistió características alarmantes cuando Poinsett y Butler, primeros ministros de Estados Unidos, expresaron el deseo de comprar Texas. El gobierno de México promulgó una nueva ley el 6 de abril de 1830, por la cual Texas pasaba a depender de la Federación en cuanto a asuntos de colonización, además de prohibir la entrada de nuevos norteamericanos al estado. Pero estos se negaron a cooperar, alegando que las milicias estaban destinadas a actuar dentro de las fronteras. La Guerra de los Pasteles. Francia fue uno de los primeros países que entabló relaciones informales con México, 1814, uno de los primeros en ordenar que fuesen admitidos en sus puertos los barcos mexicanos. Mas las relaciones formales tropezaron con muchas dificultades, pues en primer lugar Francia retrasó hasta en 1838 el reconocimiento de la independencia de México y luego se mostró más exigente que ninguna otra nación al negociar el Tratado de Amistad. Por tal motivo, nunca llegó a concluirse en este periodo. La reclamación del saqueo a una panadería de un francés establecido en Tacubaya, de la que tanta burla se hizo en la prensa de la época y de la cual toma el nombre este suceso, la Guerra de los Pasteles. Expansionismo norteamericano. Durante los primeros años de la década de 1840 empezó a madurar la teoría expansionista de los norteamericanos, a la cual había dado nacimiento el sentido de misión y predestinación calvinista. Santa Fe había familiarizado a los norteamericanos con regiones al oeste de Texas y los ojos empezaron a fijarse en California. A pesar de los esfuerzos de México para impedir que se repitiera la historia de Texas, California se fue llenando de americanos. La guerra con Estados Unidos se entabló por la codicia de los norteamericanos de anexarse Nuevo México y las Californias. La situación de la capital era crítica. Solo 7 estados. Conclusión. México tuvo que pasar distintos sucesos muy importantes para llegar a su independencia. El primero fue pasar del sistema feudal al sistema de capitalismo. Luego ayudó a favorecer la economía de la Nueva España gracias al comercio exportador. Nos dimos cuenta de que la Iglesia tenía mucha riqueza gracias a toda la población creyente. La población buscaba defender la nación y no querían ser gobernados por la corona española, por lo cual fue el motivo de independencia. Sin embargo, no estaban suficientemente capacitados y por eso también tuvieron pérdidas de territorio, pero poco a poco lo fueron logrando hasta obtener su constitución.